Pon, mijito, aquí así hay que sembrar, mi amor. Ponga aquí 2 hitos. Acá otro. Ponga ahí. Ponga. Acá ponga otro. Aquí ponga otro. Para que crezca la plantita. Cuando sea grande las plantas nos va a dar frutos. Aquí. Ponga ahí otro. Llama y Dios pakshimita yachashu. Dice en Efesios 6:1. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Cuando seas grande tienes que obedecer a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a tus abuelitos, para que Dios nos dé larga vida en este mundo, ¿no? Hay que obedecer la palabra de Dios, mijito. Y ahorita vamos a comernos todos juntos. Sí, mamita, tenía hambre. Mamita, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, guau. ¿Cómo estás, mami? ¿Serio? ¿No te has ido a revisar? ¿O vamos para que te lleve? Soy con ya ringapo, ya tenemos con que y también que ringapo. Porque tú solo contigo estoy, tú eres la única que está al lado mío, ya que nuestro padre falleció. Soy tema niño canche, que soy que también que ringapo niño capscan la de tem. Charini pi tamana shukta charinicho. Cancha guantimi y matabs agitabs. Y matabs parlarenchi. Lo que pasa, mamita, es que estando pensando de nosotros dos, de nuestra situación, he estado pensando en ir a trabajar a otro lado. Y mamá no chaita gachi tavía con skangik. Porque hay chapete taita mi koskaga y más trabajo con aspa wawa toque maritia wawa maita tiamo grishan ingiari. Lo sé, madre, pero es por tu salud. Me preocupa tu salud. Tú sabes que tenemos aquí todo, pero es más fundamental tener un poco más de ingresos, es más por ti, para yo verte bien. Maita chaita que grababa por ni. Mana chaita gachi tingico. Mejor te dejemos el tema para otro día. ¿Necesitas algo para la olla, algunas papitas o algo? Así tu papá da para morir, papá me dice que pues sustingi, pero papá te para morir. Ya, mami, ya regreso. Mami, escucha. Anda, báñate para ir a ver al doctor. Ponte tu ropita para ir a ver al doctorcito a ver qué tienes. Yo hasta mientras me encargo de aquí de la cocina. cocina. Ya cuta con cerca no cheya, cosa te yo que para ya me cuño armas. Ya, yo vas a manchar cuño armas rap. Ya, mami. Porque hay toque ya no ringa maño armas. Pongo así viscas pasa queso. Haco doctor por montar de gramonga, ni haco. Vamos, mami, a ver qué dice el doctor. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola. Qué linda que te ves hoy, ¿sabes? Quiero invitarte a almorzar. ¿Qué tienes? ¿Estás bien? Es que tú nunca tienes tiempo para mí. ¿Pero por qué dices eso? Siempre tu trabajo y quizás ni vayas a tu trabajo. Sabes, también puedo decirte que mi trabajo, aparte de eso, lo que también pasa en mi mente es la salud de mi madre. Tú sabes que me tiene así, con ese recuerdo y ese cargo de ayudarla a ella también. Solo tu trabajo. Y si no es tu trabajo, es tu mamá. Tú nunca tienes tiempo para mí. Sabes que tengo tiempo para ti, lo más que pueda, y de ese trabajo sabes que quiero es en un futuro construir una casa, formar una familia, estar a tu lado. Si tú no tienes tiempo para mí, otras personas sí tendrán tiempo para mí. Así es que terminamos. Buenas tardes, madre mía, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Pasa con que moras. Huitos ranga ponis, cansamana. Huitos chapa, vamos pasa gorkan. Madre, te quería comentar sobre lo que habíamos conversado la otra vez, sobre irme a trabajar lejos. Quiero decirte que he tomado esa decisión, madre mía. Quiero que sepas que me voy para construir un buen futuro para mí y que para ayudarte a ti construyendo una casita.
Mana ña ringachu irkani mari imanishpa chayta kutin charinki ñukaqa ña mana ringachu nishami kungarin irkani mari wawa rikaypipish grano wawakunaka imalayami pallanakuna y ña kama decisión chashna tomashkanki chashna yuyarishkanki imatata rurasha ñuka yuyaymi karka kawi igual kawsarka kawi igual purina kari wawa trabajankami manteningami nishpami kawsarkani uchillamantaka wishmuñachishpa kanpa yubi chashna kashka rikpipish taytami tukuy ñukatapish kantapish chayshitami nini Diossta mañanata mana sakishachu kanmanta. No sé, madre, sé que Dios va a escuchar tus oraciones y que el camino que estoy por empezar, tus oraciones serán los que van a llegar a ese destino, madre mía. De cuantos te agradezco mucho y sabes que muy pronto volveré para estar nuevamente juntos, madre. Sabes que te amo. Que Diosito le bendiga. Bueno, sí, madre. En todos tus caminos. Ven, madre, ya no llores. Ven. Para descansar. De gana venimos. No creo eso. ¿Por qué viniste desde? Lo que pasa es que mi madre está delicada de salud y mi trabajo no me abastecía para poderle darle un mejor servicio para su salud y tuve que tener esta única opción de viajar. Y no fue lo único, créeme, porque la mujer que yo tanto amaba, que tanto decía que me iba a casar con ella, me dejó. Y ese sentimiento es como que me impulsa a tratar de llegar a donde yo quiero. ¿Y tú? Yo estoy viajando por mi situación de mi familia. Mi familia se encuentra allá. ¿En serio? Sí. Ojalá llegues con bien, hermano. Muchas gracias, hermano. ¿Y tú? Yo estoy viajando para reencontrarme con mis hermanos y mis padres. Hace varios años que ya no los he visto. Debe ser difícil. Sí. ¿Y tú, amiga? Yo estoy viajando para poder encontrarme con mi esposo y darle un mejor futuro a mi hija. Salir adelante los tres. Sí. Pero hay que seguir, entonces, si queremos luchar. Hay que luchar. Hay que luchar. Hay que seguir adelante. Vamos con fe que sí hemos de llegar. Sí. Sigamos. Vamos, sigamos. Señores, vamos a trasladar a otro lugar. En 5 minutos llega la camioneta. No quiero ningún error. ¿Entendido? Buenas tardes, mamá Charito. Allillachu kanki, imanallat kawsanki. Wawakunaka allillachu, kusaka allillachu, ñaña Rosita. Kay tukuy watapi tupanchika mana kultitumu kanka purikunka imanishpata mana purinki haku kultitumu. Diosta mañashun, haku wawakunamantapis, kusamantapis Diosta mañashun, mamá Charito. Mamita ñukaqa ñuka wawa esta donde rini nishpa rikpimi ñukaqa llakilla purikun. Largo día. Pero bueno, ya estoy aquí en casa. Madre mía, ¿qué estarás haciendo ahorita?
estarás ya descansando o estarás comiendo tú sola. Ya hay días que no sé casi nada de ti, madre. Pero nada, mejor debo pensar en ella. Hacerla sentir que yo soy alguien que puedo seguir adelante. Mejor me voy a acostar. Mañana es otro día. Al mismo tiempo, ¿cuántos estamos gozosos en esta mañana? Vamos a dar un fuerte aplauso al Rey de Él, señores, señores. Y al mismo tiempo agradecemos a mi hermano Juanito que nos ha tenido esa oportunidad de llegar de Ecuador también. Y vamos a disfrutar en esta mañana, vamos a glorificar a nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a dar un fuerte aplauso al Rey de Él, señores, señores. Amén. Invitamos que venga para acá, mi querido hermano. Sabes, realmente mi motivo por el que vine acá fue por mi madre. Me dolió tanto verla así con su salud que decidí venir acá. Pero no sabes el sufrimiento que tuve. Tuve que estar días y noches caminando, viajando. Fue toda una travesía que para mí fue algo que ni siquiera aún no puedo superar. Pero todo eso me tranquiliza por un momento al saber que mi madre ya le estoy ayudando un poco. Le envío dinero de aquí para allá para que compre sus medicinas. Sí, eso es lo importante, saber que tu madre ya está mejor también. Le llamaste la anterior vez y sí te dijo que estaba mejorando mucho, pero sí sería indispensable que podamos ir a verla más bien para poder ya regresar. Sí, eso mismo pienso. Y quiero regresar a ver a mi madre. No sabes cuánto la extraño. Sí, es verdad, sí. Duele que ella esté allá y yo aquí. Sí, ya vamos a regresar pronto. Sí, confío en eso, querida. Sí, muchas gracias. Sí. Ya estamos aquí, ya llegamos. Por fin, vamos a conocer a tu mami, a tu familia. Sí, mi amor, te voy a enseñar lugar todo, donde naciste. todo lo que era cuando era un niño. Imagínate las aventuras, todo eso te extrañaba. Qué emocionante, amor. Sí. Mira, mi amor, esta tierra es donde yo vivía de niño. Ay, jugaba. Qué bonito. Esta es la casa donde pasé mi niñez. Aquí jugabas. Sí, aquí jugaba. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué sorpresa verlos aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Me da alegría verlos a todos reunidos. Miren, les presento mi esposa.
Mucho gusto. Mucho gusto. Wow, qué bien. Voy a ver a mi madre. De seguro debe estar esperándome. Shuya, Juanito, Shuya, Juanito. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué están así? ¿Y esto? ¿Qué sucede? Taita Mariano, ¿qué es lo que está pasando? Ay, Juanito. Cambo mamiteca, ñami hawapachamu ñamparca. Tranquilo, amor. No, mi madre, Tu no. mamá ya está en un mejor lugar. ¿Por qué, madre? ¿Por Tranquilo, qué? amor, tranquilo. Mi vida era mi amor. Tranquilo, recuerda que tu mami ya está en un mejor lugar. Ahora recuerda los consejos que ella te daba, que no te apartes de los caminos de Dios. Yo estaré aquí para apoyarte. ¿Cómo duele? Quiero ver a mi madre. Déjeme verla. ¿Dónde estás? Madre, madre, ¿dónde estás, mami? Por favor, no te pongas así. Mamá, ¿dónde estás? Tranquilo, amor. ¿Por qué me dejaste? Yo prometí que iba a volver por ti. Yo iba a venir por ti. Quería abrazarte, quería verte donde estabas.